estableció a través de su palabra que iban a prevalecer antes que el Hijo de Dios viniera de mundo. Estamos, ya no vamos, yo le digo a mi esposa, en cualquier rato nos vamos. En cualquier rato se lo digo, la iglesia de Jesucristo desaparece. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para ese momento? ¿O todavía estás pensando en Finlandia? ¿O todavía estás aquí creyendo que vas a vivir 1000 años aquí en este mundo? Como lo pensó Hitler, no establecer su reino por 1000 años. Insensato. Es increíble. Es increíble, en serio, como la palabra tiene, repito, cabal. Hace poco, ahora en Semana Santa, me parece, no recuerdo más, después, en verano, mi cuñada fue a México y ella nos comentaba, ¿verdad? Bueno, le conté a mi esposa, decía, mira, dice, allá en México, en la capital, ¿verdad? Dice, allá ves a los hombres ahí del Zócalo al Zócalo tomando la foto, y allá ves los hombres tomados de la mano, ya no hay pudor, ya no hay decencia, las mujeres van tomadas de las manos. Es más, dice ahí en el Zócalo, si quieres una limpia, ahí te pegan una limpia al aire libre. Cuando todo esto, yo me acuerdo cuando era niño, cuando mi madre practicaba la idolatría, yo recuerdo que tú eres los cultitos, todos así escondidas. Oye, ¿dónde quedan? Para allá eran en colonias escondidas. La Mollega, Gaviota, Nacajuca, Huimanguillo, ¿verdad? Con el Román, etcétera, etcétera. Y todo era escondido, todo era así como que en secreto. Hoy en día, repito, a la luz del día, en plena mediodía, te hacen tu limpia y ahí cuando quieras, en el Zócalo ya te lo vemos. ¿Hasta dónde llegamos la maldad? Escuchen, iglesia, entiéndelo. No tenemos ya tiempo que estar perdiendo, hermanos. Como dice la Escritura en Efesios 5, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cristo viene, repito, Cristo viene, y repito, lo podemos ver a través de todos los hechos que están sucediendo a nuestro alrededor. Volviendo pues a lo que comentábamos en la predicación, vemos y queríamos definir lo que cosa es soberbia. Soberbia es sinónimo de orgullo, es sinónimo también de altivez y de arrogancia. Decíamos que según el diccionario bíblico, soberbia, es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás. En pocas palabras, es querer sobresalir más que los demás. Esa es soberbia. Soberbia es creerlo más que otras personas, que somos mejores que los demás. Junto con ese deseo y pretensión, junto con esto, un rechazo de sometimiento a Dios. No por nada Pablo advirtió que en los posteriores tiempos, dice el Espíritu Santo, algunos apostatarán de la fe. Hay cristianos que se dicen cristianos, pero de lengua mejor un taco. ¿Por qué? Porque no hacen lo que la Biblia les manda hacer. ¿Cuántas veces hemos predicado semana tras semana, 2 veces a la semana? Son 52, son 104 mensajes al año, y Dios nos habla y creemos que Dios nos habla y nos da palabra, pero ¿cuántos de nosotros estamos aplicando esa palabra? Si tú no obedeces a Dios, si tú no estás guardando su mandamiento, si tú no estás poniendo en práctica lo que Dios nos habla, cada mensaje y cada vez que nos acercamos a su palabra, eso se llama orgullo espiritual. Y créanme que una de las áreas que no se quiere escapar tampoco, desgraciadamente, es en la iglesia del Señor. Ya en los tiempos de Pablo, según 2 Corintios 7, decía, me temo que cuando yo vaya a ustedes haya contienda, pleito, soberbias. Ya Pablo, en los tiempos de Pablo también existía este problema, pero que insisto que en estos tiempos es donde más se iba a manifestar este tipo de pecado. La soberbia, que es la soberbia, repito, del hombre, que es lo que ha dado paso a la homosexualidad. Dijimos también que todo
los científicos del siglo XVI, XVII, XVIII, mayormente Luis Pasteur, Tomás Alva Edison, Isaac Newton, todas estas personas creían en Dios. Pero vemos como en el siglo XIX, al final del siglo XIX y todo el siglo XX se caracterizó porque la mayoría de los científicos, a excepción de se me olvida el número de E igual a MC cuadrado, el último científico que creía en Dios, no se fuera cristiano, pero que creía en Dios, Albert Einstein, fue uno de los últimos. De ahí en fuera nos damos cuenta gente como, insisto, Friedrich Nietzsche, como Sigmund Freud, como Carlos Darwin, como físico que tiene un programa, por cierto, en Nat Geo, Carlos, no sé si es Carlos Saúl, también el último de los científicos que se considera, después de Einstein, el científico más grande en nuestro tiempo, Richard Hawkins, que es que vive en Inglaterra, que niega la existencia totalmente de Dios. Vemos pues cómo después de esos grandes personajes que, insisto, nos dieron mucha luz de lo que hoy fue la base de lo que tenemos como la base científico y tecnológico, creían todos ellos en Dios. Y muchos de ellos eran cristianos convertidos a Jesucristo, nacidos de nuevo. Pero vemos pues cómo del siglo XX se caracterizó por el nacimiento del mayor número de ateos que haya existido jamás en toda la historia del hombre sobre la tierra. Esa fue la característica que reinó y predominó en el siglo XX. Insisto, soberbia no es otra cosa más que el deseo y la pretensión de superioridad de los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. No queremos someternos a Dios. O sea, no te quiero, venimos a la iglesia, fíjate cómo es el engaño, y por eso, hermanos, tenemos que entender, y dije al principio, que es uno de los pecados o de más sutil que puede haber de todos los pecados. Porque ni tú puedes ver cómo se introduce a nosotros. Cuando vienes a ver, ya está gobernando, enseñaréndose en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver, por favor, en esta tarde. Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 19, versículo 13. Salmo 19, 13. Vamos a ver el 12. Este Salmo 19 que lo recomiendo. Estoy seguro que muchos aquí no se lo saben. Pero si lo cuenta la gloria de Dios y que lo venda anuncia las obras humanas, un día me quedo preparado todo el día y una noche me queda sabiduría otra noche. Y es que sigue el versículo. Me encanta, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero y está precioso. Eso que comenté para el versículo 7 en adelante. Salmo 19, es un salmo que ojalá pudiéramos, yo sé que no lo hemos leído, la mayoría de aquí. Es un salmo maravilloso, un salmo precioso. Y fíjate lo que dice, conforme a lo que nos compete en esta tarde, dice, versículo 12. Voy a leer desde el versículo 7, Salmo 19, 7. Dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjate todos los beneficios de la palabra de Dios. De hecho, el subtítulo de este capítulo de Salmo de David dice las obras y las palabras y la palabra de Dios. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Versículo 11 dice el rey David: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Versículo 12, y aquí hay una interrogante que hace el rey David: ¿quién en esta hora, y creo que todos nos deberíamos hacer esta misma pregunta en esta hora, ¿quién podrá entender sus propios errores? A ver, quiero que me contesten esta mañana. ¿Quién de los que estamos aquí puede entender sus propios errores? ¿Quién puede darse cuenta cuando estamos regando? Dicho de otra manera, ¿quién de nosotros? Todos nosotros, dice la Biblia, el sabio Salomón, el hijo de David, en los proverbios: todo camino es recto en la opinión del propio hombre, pero Dios pesa los corazones. Todos nosotros queremos que, a como estoy tratando a mi esposa, a como llevo mi finanza, a como cuido mi cuerpo, a como tengo mi relación con mi padre, todos creemos en esta hora de la tarde y todos, y los que nos vayan a ver, creemos que estamos bien. Por eso dice el rey David: ¿quién conocerá sus propios errores? ¿Quién? Y dice el mismo rey David: líbrame de lo que me son ocultos. David entendía que ningún ser humano puede conocer su propio error. Qué difícil es poder darnos cuenta. La mayoría de las personas, sino que toda la humanidad, creemos que como estamos, que mi familia, que mi matrimonio, que mi economía, mis hijos están bien. Todos creemos que estamos bien. Y esa es soberbia a la luz de la palabra de Dios, orgullo de creer que estamos bien. Pero hay un mal que existe y que el rey David se dio cuenta. ¿Quién conocerá, Señor, sus propios errores? Nadie. Por eso, ¿a quién apela David? Dios, el único que escudriña la mente y el corazón, el único que sabe que antes que la palabra llegue a tu boca, Él sabe lo que ya está en tu mente. Él conoce tu sentarte, tu levantarte, tu entrada, tu salida. Entonces, David, entendiendo que no hay en nosotros esa capacidad para darnos cuenta, entonces David implora al cielo y dice: líbrame, Señor, de los que me son ocultos. ¿Cuántos estamos orando así cada mañana? ¿Cuántos somos conscientes de nuestra humana debilidad? Que somos polvo. ¿Cuántos reconocemos realmente que necesitamos la sabiduría de Dios? Por eso la antítesis del orgullo, ¿qué cosa es? La humildad. Lo contrario al orgullo es la humildad. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y Él no hacía ni decía nada de lo que el Padre no le diera que hablase. Él se sujetó hasta la muerte, y muerte de cruz, en el 13:2. Esa es humildad. Un hombre que tuvo aquí, que vino a enseñarnos. Por eso no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracias por el oportuno socorro. Necesitamos venir cada mañana y doblarnos y humillarnos delante de Dios y reconocer nuestra incapacidad, porque no hay ninguna. Pablo dijo en 1 Corintios 15, capítulo 15: yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, dice Pablo, la gracia de Dios que opera en mí. Y en 2 Corintios capítulo 4 Pablo dice: no es que estamos competentes, sino que mi competencia viene de Dios. Y ese es el problema que hoy existe tristemente en los siervos. Un verdadero siervo de Jesucristo, un verdadero hijo de Dios, tiene que caracterizarse por la humildad, porque el que dice que permanece en Él debe ver como tuvo Jesucristo. Y qué increíble que en este siglo XXI la iglesia no te acepta de este pecado, de la soberbia. Pastores soberbios que no aceptan otra cosa más que lo que ellos dicen. Tú no, ¿qué me vienes tú a decir? ¿Tú qué me vienes a decir que cuando yo ya predicaba el evangelio, tú eres un borracho pervertido, sexual, gusano?
Y Cristo dijo, si no os arrepentís igualmente, también pereceréis. Todos necesitamos arrepentirnos. Pero es un pecado que se ha infiltrado, insisto, como vamos a ver en el versículo que sigue, que es tan sutil, vuelvo a insistir, que no nos damos cuenta cuando venimos a ver, ya fuimos apoderados o enseñoreados por este mal, por este pecado. Tremendo. Iglesias enteras pecan de soberbia. No digas tú, yo llevo a la iglesia fuera de verdad. No, ahí tenemos clima, ahí tenemos nada, sillones de cine, tipo teatro. ¿Y qué caramba? Jesucristo predicaba en el desierto, en las montañas. No tenía un lugar específico. Nosotros somos mejor que el maestro, ¿verdad? Dice, basta al siervo ser como su Señor y al alumno como su maestro. Entonces dice, pues, insisto, y ojalá hermanos, entendamos esta verdad. Necesitamos toda la mañana, cada vez que nos levantamos, aquí estoy, Señor, reconociendo que te necesito, Padre. Sin ti yo no la hago, separado de ti, Señor, no la hago, Señor. Aquí vengo, Señor, para pedirte que tú me des de tu sabiduría, Señor, de tu gracia, de tu favor, para poder, Señor, hacer todas las cosas, Señor, para poder saber cómo entrar y cómo salir con los Salomón. ¿Se acuerdan ustedes? Salomón lo pidió Dios cuando lo puso como gobernador del pueblo de Israel. Dice, soy joven, Señor, y no sé ni entrar ni salir. Dame un corazón entendido. Ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. Y le agradó a Dios esta oración. Y cada mañana tenemos nosotros que ver, Señor, yo no sé, Señor, cómo tratar a mi esposa. Yo no sé cómo tratar a mis hijos. Yo lo veo, Señor, híjole, qué papel más difícil nos ha tocado. Porque lo que regañamos, pegamos, lo que damos permiso, lo que negamos permiso, somos los padres. Y los hijos se van contra el padre. ¿Qué tarea más difícil? Porque los hijos quisieran que los padres fueran sí a todo. Pero qué paquetito. Como dijeron los Pedro y Juan, ¿qué menester hacer? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Nosotros obedeceremos a Dios antes de los hombres. Tenemos que venir, pues, hermanos, reconociendo, no sabemos, en el trabajo, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos humillarnos y decirle, Señor, ayúdame, Señor, porque si tú no intervienes, Señor, de plano yo no la hago, Señor. Ayúdame, pues, Señor, a tratar a mis empleados, Señor, a someterme a mi patrón, a hacer mi trabajo. Dame espíritu de sabiduría, Señor, de inteligencia. ¿Qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 6? El que te falta sabiduría, pídala a Dios, el cual dará, dice, abundantemente y sin reproche. Pero necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos, y la palabra humildad no significa, repito, como hemos dicho, una cuestión externa, física, es una cuestión interna. Es entender que necesitamos para todo a Dios, en total dependencia a Dios para todo, para absolutamente todo. Y dice el rey David en el versículo, Salmo 19, versículo 13, y luego dice inmediatamente David, preserva, guarda también a tu siervo. ¿De qué cosa? De la sabiduría. Fíjate, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, reconoce, como ya lo viene haciendo en el versículo 12, ¿quién conocerá sus propios errores? Dígame lo que me son oculto. Y luego dice, preserva también a tu siervo de la soberbia. ¿Qué significa eso? Guárdame, estaba diciendo a mí, guárdame de la soberbia, Señor. Que no me vuelva yo orgulloso, altivo, arrogante, orgulloso. Que no se enseñoree, dice David, de mí. ¿Qué sucede? La soberbia puede enseñorearse, señores, de nosotros. Es un mal que cuando vienes a ver, ya tiene dominio. Enseñorearse significa dominio sobre ti. ¿Cuánta gente entiende y se da cuenta que no se da cuenta que son soberbios?
¿Cuántos de nosotros podemos reconocer en esta mañana, perdón, esta tarde, que somos soberbios? Nadie, ¿verdad? Todos decimos, no, está exagerando el pastor. Pero es que es un mal que la Biblia nos dice claramente. Preserva también a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. David clamaba a Dios para que cada mañana la soberbia no tomara lugar en su vida. ¿Estás tú orando así? ¿Estás pidiendo al Señor que te libre de tus errores? Ahora, ¿cómo saber realmente si es soberbio o no es soberbio en nuestra vida? Cuando te dicen lo que tienes que hacer, no lo haces. Eso es soberbio. Te están diciendo, mira, esto está mal, esto acá y allá, y tú sigues haciendo las mismas cosas a la misma manera. ¿Saben? Les soy sincero, estoy desilusionado de cuánta gente tiene necesidades. ¿Cómo me ha tocado tener ir con familia, matrimonio, personas, y a ver, Juanita, ¿qué pasa? No, no, que tengo este problema. Mira, y así le decimos, la Biblia dice esto y esto. Y esto es lo que tienes que hacer, esto, así. ¿Y qué empiezas a hacer? ¿De cuánto creen que lo que uno le da, el consejo que uno le da conforme a la Biblia, no conforme a la opinión, lo están acercando y lo están haciendo? Y ninguno lo hace, la verdad, porque entendemos que efectivamente si tú quieres saber realmente por qué te están saliendo malas cosas y por qué te están saliendo malas cosas, porque lo más seguro que en tu vida le hace falta palabra de Dios, le hace falta principio de Dios en las diferentes áreas de tu vida. Si tu problema es matrimonial, lo que le hace falta es principio bíblico para tu matrimonio. Si tu problema es económico, le hace falta principio bíblico para tu economía. Si tu problema es con tus hijos, le hace falta principio bíblico para la educación de tus hijos. Y cuando uno va a